Albert Einstein dijo, no existe el azar ni la casualidad. Todo tiene su causalidad. Dios no juega a los dados, ¿no? Decía. Exacto. Dice, lo que nosotros llamamos casualidad o azar es la manera en que la energía, la causa, la conciencia cuántica universal, la conciencia primera, lo que llamamos Dios, actúa en el anonimato. Nosotros no nos damos cuenta. Uno de los aspectos en que elimina la casualidad es el sincronismo, la sincronicidad. Esta sincronicidad, hay una transferencia de información, es el entrelazamiento cuántico entre cosas relacionadas. Y esto nos explica el que no hay casualidad, siempre hay una causalidad escondida, no comprendida, que no la entendemos. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira, y en el audio escuchamos al doctor Manuel Sanz Segarra, médico y cirujano, que define la supraconciencia como un estado superior de la mente en que la persona trasciende su percepción habitual de la realidad. Esta idea a mí me parece muy interesante, pero como en la mayoría de casos, siento que debemos tomarla con pinzas, ¿no? Entendiendo que no hay una verdad absoluta, sino que más bien estos pequeños chispazos de lucidez, podemos decirlo así, nos permiten a nosotros también como transitar por caminos o por cuestiones que de una u otra forma nos lleven hacia la individuación junguiana, puede ser, o al encontrarse con uno mismo, o esa piedra filosofal que se halla como en nuestros corazones, en nuestro interior, asumiendo que todos son como esto, ¿no? Pequeñas píldoras de realidad, más no verdades absolutas. Porque siento que ahí luego podemos perdernos como o caer en ciertos patrones de comportamiento que nos llevan a creer todo lo que se nos dice como meros. Yo creo que tal vez más que píldoras podrían ser piedras como la piedra de Sísifo. Es como que todos Pues estos sí. son conceptos y cuestiones que vamos arrastrando para arriba y para abajo en ciertos periodos de la historia de la humanidad, bajo ciertas creencias y religiones y dogmas. Entonces los jalamos para arriba y vuelven a caer y vuelven a subir y vuelven a caer. Porque claro, en esto hay mucho de una verdad consistente con algo del espíritu humano, de alguna forma. Sí, Y ya hay también, ciertos. pero también muy viciadas por el transcurrir de todo lo que pasa en la realidad. Es decir, somos seres pertenecientes a este plano de la realidad. No podemos escapar de muchas de las cosas que entorpecen, que si es que estas visiones existen, que si es que estas nociones existen y son algo verdadero, no pueden no estar atadas al momento cultural, político, social, y eso hace que estas cosas se vuelvan como, se terminen pervirtiendo. Ya hay ciertos conceptos que podemos escuchar en muchos de estos intelectuales, podemos decirlo así, o de estos interlocutores de la sabiduría. O, ¿cómo se les dice ahora? ¿Coaches? No. Estos ¿Gurú? no son influencers, son Ah. como los de la ciencia, que son ¿Divulgadores? como estos divulgadores, ¿no? Son conceptos que se repiten, y en todo caso saber cómo mediar entre tantas ideas también es beneficioso para uno y para el destino que está armando, porque queremos recordarles que si bien
por cuestiones, nunca mejor dicho, del destino, estas 2 últimas semanas no hemos podido estar presentes. Volvemos, llamados por el destino, a conversar hoy. Y nos iremos con el destino en las próximas 2 semanas. Y esperemos que nuestro destino no sea tan oscuro como se prevé en este momento. Ojalá que no. Nuestro horizonte no se ve muy claro. En todo caso, quería, como para empezar esta conversación, esta pequeña charla, compartirte un cuentito muy pequeñito, que dice así. Un joven jardinero persa, le dice a su príncipe: «Sálvame, encontré a la muerte esta mañana, me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan». El bondadoso príncipe le presta sus caballos y por la tarde el príncipe se encuentra a la muerte y le pregunta: «Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?». «No fue un gesto de amenaza», le responde la muerte, «sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche, justamente ahí». Ahora, a partir de este pequeño cuentito, vamos a meternos en la profundidad de un mito que, si se quiere, es el mito llamado a ser el gran mito del destino. O bueno, tiene varias lecturas y aquí podemos hablar largo y tendido sobre diferentes interpretaciones. Hay una muy particular que veamos si es que la compartimos. En todo caso, el mito del que vamos a hablar hoy es el mito de Edipo, no esta gran tragedia de Sófocles. Ya. Y bueno, vamos a trabajar sobre una versión de Robert Graves, ¿no? Que es mucho más corta y tiene un estilo narrativo mucho más simple como para poder compartirlo en nuestro programa y no complejizar tanto en la obra trágica, ¿no? De esta obra trágica de los griegos que representa un hito histórico de la humanidad. Es una historia terrible, como bueno, casi todo en la mitología griega. Bueno, en todo caso, como bien sabrán o no, Layo, hijo de Labdaco, se casó con Yocasta y gobernó Tebas. Layo es... Vamos a ir frenando y contándolo de a poco para entrar y dar un contexto general, ¿no? de esta gran tragedia. Terrible. Layo es gobernador de Tebas. Y apenado porque al cabo de mucho tiempo todavía no había podido tener hijos, consultó secretamente al oráculo de Delfos, el cual informó que esto para él representaba una bendición, ya que cualquier hijo que naciera de Yocasta se convertiría en un asesino. Mal augurio. Claro, ¿qué pasa? El destino le condena el deseo de este rey. No, mira, tu deseo puede ser este, pero no es conveniente. Porque en el momento que nazca, te encontrarás a lo lejos con la muerte haciéndote saluditos, ¿no? Y entonces seguramente nada que ver, o sea, él intentó no tener hijos. ¿O sí? ¿O tuvo un hijo? No, bueno, este consiguiente repudio a Yocasta, que aparte no le dio ninguna explicación por esta decisión que parece que tomó arbitrariamente él, ¿no? La de no procrear, irritó mucho a la reina, ¿no? A la reina Yocasta.
Y pues después de ella haberlo emborrachado, consiguió mañosamente que volviera a sus brazos en cuanto hubo anochecido, ¿no? A la final el deseo termina siendo un deseo mutuo. Ella no sabe o no tiene una conciencia del por qué él decide no tener un hijo. Claro, pero su deseo era sí tener un hijo. Bueno, su deseo era tener un hijo. Él al Claro. enfrentarse a la verdad de su destino, ¿no? A lo que le espera. Se Cosa que prefiere a sí mismo. ahí es una puerta por la que podríamos entrar para debatir un poco, ¿no? Sobre esta cosa de conocer el futuro inmediato. El conocer el futuro inmediato realmente te priva de disfrutar de ese futuro inmediato. O sea, que a ti te condene, en este caso, ¿no? El tener un hijo porque será quien te termine matando. Te priva de todo lo que representa el disfrutar de ese hijo, entendiendo esto como lo que es, ¿no? Un mito, o sea, una historia. Pero claro, es un poco lo que siempre, bueno, se dice, ¿no? ¿Por qué vas a un oráculo si siempre te van a decir cosas malas? Que hasta ahora creo que no hay ningún solo oráculo que le haya dicho a alguien, todo en tu vida va a Es estar que bien. eso es a lo que voy. El oráculo no te dice cosas malas. El oráculo, si quieres verlo así, de alguna forma te está revelando un misterio. Ujú, Y ese misterio implica el misterio del ser humano. ujú. O sea, de tu innegable muerte. No te está llevando hacia ningún otro lugar. Obviamente suena terrible, porque nadie quiere morir. Lo que es paradójico y es irónico porque es lo único de lo que tienes una certeza. Entonces, claro, el oráculo lo único que podría hacer es, como llevando esto a palabras más, aterrizándolo, ¿no? Como hacia lo coloquial, lo único que te puede decir el oráculo, o sea, o lo único que puede asegurar el oráculo es tu propia muerte. Que si quieres lo vemos también, algo que lo tenemos cercano y bueno, y lo recomendamos como siempre desde aquí. eh, Leer el cómic y luego si quieren ver la serie, bueno, pues la serie también está muy buena, Sandman, ¿no? ¿Qué es lo que hace? El oráculo termina de alguna forma desde el inicio condenando a este ser etéreo pero antropomórfico a su indiscutible, a su innegable muerte, a su innegable padecimiento, que es lo más humano que puedes encontrar. Pero y por eso estamos como estamos, porque todo lo griego estaba basado un poco en todo esto. Nunca ibas al oráculo y el oráculo te decía, por ejemplo, vas a tener un hijo, va a ser la mayor luz de tu vida y te va a proveer de mucha felicidad. Eventualmente él va a ser la causa de tu muerte. Es decir, nunca te dicen como ningún atenuante, es como... eh, pues es el sesgo, ¿no? Al final el rey que quería es seguir siempre viviendo, el rey quería pues tener descendencia para que el reino se mantenga en sus manos. Porque esto es lo trágico, es porque justo lo que te va a permitir seguir viviendo más allá de la muerte, que es innegable, es lo que te va a matar. Entonces es como, ¿y entonces qué es lo que voy a elegir? Voy a elegir protegerme a mí aún a costa de, pues, generar una tragedia aún más grande y negándome que pueda vivir una buena vida, porque en general ya si tuviste que por alguna razón terminar matando a tu hijo, ya estás haciendo algo muy trágico de tu existencia aún si no corresponde a tu muerte. Y es lo visto en todas las tragedias griegas, que por intentar evitar la tragedia termina sucediendo. Es que, a ver, a mí lo que se me hace interesante es el planteamiento de una realidad inherente al ser humano, Ujú, ¿no? Que es el enfrentarse a la muerte. ujú. Y a partir de eso, como revolver ese gran complejo de miedos que tenemos y ¿cómo se llama? Pues esto de inseguridades, Ujú. como en relación a nuestra propia existencia. Y claro, y terminamos alejando a nuestro destino de, o por lo menos lo intentamos, ¿no? O sea, porque es lo que intentan todos, pero nunca lo logran hacer. Porque al final el oráculo termina siempre teniendo la razón.
para bien o para mal, de una o de otra forma, termina cumpliéndose como lo dicho por estos videntes. Pero ¿qué tal si no vas al oráculo? No, claro, pero a ver, esa es pues, la primera lectura que podemos hacer, intentando ir un poco más a la profundidad. Me parece que es como muy, muy bello la búsqueda que hay del mensaje o de la fábula detrás de estas historias que se contaban dentro de una cuestión muy ritual de una civilización en la que se buscaba transmitir algo trascendente. Y claro, te llevan las cosas al extremo, porque es ahí donde te puedes enfrentar a la oscuridad, pues. Entonces, claro, imagínate, porque bueno, nosotros lo leemos desde una perspectiva moderna, contemporánea, y en la que no podemos distinguir la fuerza del mito porque a nosotros no nos llega de una manera pura. A nosotros ya nos llega muy manoseado. Entonces, claro, imagínate que tú vas a ver una obra de teatro, bueno, no teatro, vas a ir a ver esta tragedia, ¿no? Que es todo un ritual en el que la gente se junta para, a través del arte, conectarse más allá de lo material, llegando a un grado espiritual. Y terminas viendo al ser más poderoso de la tierra, ¿no? Un rey condenado a su muerte y sin posibilidades de hacer nada para evitarlo. Eso debe ser también un choque para el espectador, el decir, mira, si ni el ser más poderoso que vive entre nosotros puede evitar su propia condena, que es la condena que todos tenemos, ¿qué puedo hacer yo? O sea, como un grado, desde un grado de aceptación, digo, ¿no? Bueno, De la propia condición. puedo entender lo que dices, sí. Como desde este aspecto del narrador y del escucha tiene bastante sentido, sí. Sí, como si tú... que me parece que lo más cercano que tenemos ahora es la misa. En la misa hay un constante acercamiento al aceptar nuestra propia muerte, a través, claro, de la figura de Jesús. Claro, pero es que ahí está o sea, bueno, para mí es un poco eso porque eh, es que nuestro acercamiento ya está dado por esta tragedia, así como todo tan trágico, porque es parte de esta filosofía y de esta forma de ver el mundo de los griegos, porque te enseñaban desde la tragedia, porque lo que tú dices, o sea, tal vez ellos encontraron que esta es la forma de acercarte a ciertos conocimientos desde lo trágico. Entonces, claro, y lo cristiano, lo católico tiene el devenir de estas cuestiones griegas. Entonces, obviamente viene como desde esta parte súper oscura, que yo creo que también al final nos ha terminado enseñando para mal, ¿no? Porque es como que a través de lo malo tienes que aprender lo bueno. Y ni así, porque en realidad todas las tragedias terminan terriblemente mal. O sea, no hay aquí no queda títere sin cabeza a menos de que sea Zeus, porque todos los personajes, por más que les llamemos héroes, reyes y lo que sea, todos terminan por la tierra. Pero ¿sabes dónde está bueno, por lo menos desde mi lectura o desde mi punto de vista, el verdadero conflicto, el verdadero problema de esto que tú dices? En que nosotros nunca vivimos el rito como un rito. O sea, nunca vivimos el ritual Simplemente nos llegó el objeto material, la mercadotecnia, ¿no? Nuestras misas, por lo menos desde que somos pequeños, seguramente esto le pasó a mucha gente, nunca hubo un acercamiento real, había un tedio, o sea, tú no entendías el porqué de las cosas. Simplemente estabas ahí porque es lo que tenías que hacer. Más bien, nosotros sufrimos un adoctrinamiento cultural más que un entendimiento espiritual del rito. Entonces, obviamente, nuestra lectura de una tragedia va a estar ligada al sufrimiento más que al aprendizaje, cosa que es triste, porque en principio la búsqueda de estas narraciones era justamente engendrar en el espectador como una llama que enciende el espíritu,
¿no? Y que los lleve a entender la vida desde una perspectiva distinta. Y nos vamos a dar cuenta, porque hay ciertos paralelismos entre, bueno, como les hicimos una comparación que es más cercana a nosotros, tal vez por nuestra educación y la educación de la mayoría de latinoamericanos, que es la figura de Jesús. Pero bueno, no nos adelantemos, Volvemos que ni con siquiera él. hemos empezado con la tragedia, porque Edipo todavía no nace. Pero Nos quedamos en que el oráculo le había dicho a Layo que si llegaba a engendrar un hijo de Yocasta, estaba condenado, ¿no? a su muerte, ¿no? El hijo estaba condenado a asesinar a su padre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando 9 meses más tarde, después de que Yocasta, ¿no?, le emborrache y termine como... abusó de... bueno, sí, no. ¿Por qué no era su...? Bueno, es sí, así derecho. intentaba embellecer un poco más el... No, todas las cosas griegas son muy malas. No son malas, Hay solo son un mucho poco más abuso. agresivas. Hay muchísimo abuso. Cuando 9 meses más tarde Yocasta dio luz a un niño, Layo lo arrebató de los brazos de la niñera, le agujereó los pies con un clavo y después de atárselos lo dejó abandonado en el monte Citerón. Sin embargo, las parcas habrían decretado que este niño alcanzaría una vigorosa vejez. Un pastor corintio lo encontró y le puso el nombre de Edipo, que etimológicamente de latín, o sea, la traducción literal de latín es como hinchado de los pies, como dañado de los pies, Sí. como el rengo, el que no puede andar. Ujú. Cosa que es muy interesante cuando es una lectura después todo lo que le pasó, ¿no? Estuvo condenado desde el nombre a no poder avanzar, a no poder caminar, porque su destino estaba marcado. Y condenado por él mismo. Pero bueno, le puso Edipo porque tenía los pies deformados por las heridas del clavo. ¿Qué es lo que hace este pastor? Pues se lo lleva a Corinto, donde reinaba por aquel entonces el rey Pólibo, y como no tenía hijos, se alegró de poder criar a Edipo como si fuera un hijo propio. Un día en que un joven corintio se burló de él diciendo que no se parecía en lo más mínimo a sus padres, Edipo fue a preguntarle al oráculo délfico cuál era el futuro que le aguardaba. «Aléjate, desgraciado», exclamó la pitonisa con repugnancia. «Matarás a tu padre y te casarás con tu madre». Y bueno, puesto que Edipo amaba a Pólibo y a Peribea, su reina, decidió inmediatamente no regresar a Corinto. Pobre, pero ¿qué culpa tenía él? ¿Por qué le dice esas cosas? Sí, no, Es una pues, forma muy malvada de tratarle. de nuevo, intentemos alejarnos de la lectura literal del texto, porque obviamente no vivimos una época en la que las cosas se lean de esa manera. Drama de telenovela mexicana. Si lo quieres llevar a un drama de telenovela, es a veces muy drama de telenovela Sí, mexicana, sí, ¿no? sí. Mira, estás condenado a hacer algo. Claro, el hijo perdido del hombre rico que regresa después de mucho tiempo. Toda la trilogía de Marimar. Claro, estás condenado a... Ay, claro, y se va a casar en algún punto con su Con su- hermano, etcétera, etcétera. con su hermano. No sé, en Bueno, algunos Marimar. casos Yo pasa eso. pensé que estaba hablando de Edipo. Dije, uy, ya, No. ¿qué parte me perdí? La de la Cenicienta es un poco así también, ¿no? Claro, porque le Que en separan de algún punto niños, se pero... va a casar con el padre Claro, en el sí. cuento original. De hecho, sí, de Por hecho eso eso pasa. ella huye. De hecho, eso pasa. Ajá. El padre, por lo hermosa que le veía, se enamora. Igual no era una cosa profética, igual que si le quedaba un anillo, era la persona a la que le quedara el anillo, o sea, no empieza con el zapato, sino con el anillo, debía casarse con el rey, y que era el anillo de la reina anterior, o sea, de la esposa. Entonces la niña jugando se pone el anillo y ve que el anillo le queda a ella, entonces aunque el padre no quisiera y ella no quisiera, porque ninguno de los dos quería, estaba obligada por esa ley a casarse con él, entonces ella es cuando se escapa. Esa es una historia, es una versión es otra de las versiones que después se cuenta La Cenicienta. Claro, todo esto nace, eso es bien interesante, ¿no? Pero muchas de estas historias nacen de la oralidad. Claro, son reversiones Y- de estos mitos también. Y las similitudes que puedes encontrar parecería que se rigen o se basan en una premisa como
muy humana, o una necesidad muy humana de hablar sobre cosas que no somos capaces de contar, sino es a través de la fantasía, el mito, ¿no? Claro. O de la narración. ¿Qué es lo que pasa? Edipo dice, bueno, yo no quiero matar a mi madre y no quiero matar a mi padre y casarme con mi madre. Me voy de Corinto, me voy lo más lejos que pueda. Me voy camino a Tebas. No, él completamente ignorante de su propio origen. Claro, porque sus padres le firmaron y le confirmaron que era hijo de él. Claro. Cuando él les dijo esto así como, oigan, ¿y si soy hijo? Y ellos le dijeron, sí, Y es que en ese siempre caso, sí eres nuestro hijo. en todo caso, en el angosto desfiladero entre Delfos y Dáulide, quiso el azar que Edipo se encontrara con Layo, su padre Chan, biológico, chan, chan, en el próximo capítulo. quien le ordenó bruscamente que se apartara del camino para dejar paso a sus superiores. Layo viajaba en carro y Edipo iba a pie. Edipo replicó que únicamente reconocía como superiores a los dioses y a sus propios padres. «Tanto peor para ti», exclamó Layo, y ordenó a su auriga Polifontes que siguiera adelante. Una de las ruedas magulló el pie de Edipo, y llevado por la cólera dio muerte a Polifontes con su lanza. Luego arrojó a Layo a la carretera, donde cayó enredado en las riendas y arrió a latigazos a las caballerías, haciéndolo morir arrastrado. El rey de Plateas tuvo que enterrar ambos cuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Edipo, haciendo todo lo posible para evitar encontrarse con su destino, o el destino que fue escrito, termina generando una serie de causalidades, que es un poco lo que escuchábamos al inicio, ¿no? Una serie de causalidades que le llevan a cumplirlo. Ya, ajá. Y en esto es donde yo te decía, ¿qué pasa si no visitas al oráculo? Sí, pero... Aquí podría tener algo, pues yo pensaba, que ver con esta cosa de la onda y partícula. Una partícula pues está en ambos estados, ¿no? Como onda como partícula. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es que tú observes. El observador es el que genera la diferencia, y esto es una de las cosas más extrañas y de las particularidades de la física cuántica, que es que tu observación hace que te encuentres con este átomo en esta partícula en ambas situaciones. ¿Qué tal si es tu observación, es tú al ir al oráculo, haces que una de estas posibilidades que existían en el universo cuaje en esto? Y que al estar en el universo griego te toque la trágica. Quizás sí, tú nunca ibas a un oráculo y esto nunca pasaba y no determinabas una realidad. Tal vez las cosas solo continuaban. Y aún así, ¿qué necesidad tenemos los seres humanos de saber qué va a pasar en adelante? ¿Qué tal si solo lo vives y lo enfrentas y eso te evita el drama? No te evita la situación, pero sí el drama. Porque aquí las cuestiones que se generan son terriblemente dramáticas. Porque sientes el peso del destino, es decir, rayos, está realmente, es decir, los dioses me dieron esta enorme carga que cargar, entonces es espantoso porque tu vida está marcada por todo esto. En lugar de solamente continuar tu vida día a día, sucede algo, dices, ah, caray, bueno, pero mañana será otro día y haremos otras cosas. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, igual siempre quisiera, aunque, perdón que sea muy reiterativo con esto, pero hay que entender que este no es un mito moderno. Es un mito que tiene más de 2000 años. O sea, esto no es algo con lo que nos estemos enfrentando ahora. Aún así nos habla. Parecería muy cercano, pero es un mito viejo, un mito antiguo. Entendiendo eso y partiendo de eso, yo estoy muy de acuerdo, porque para mí uno de los grandes, lecturas del trasfondo de la historia está justamente en de alguna forma entender el misterio de la vida, que es justo lo que tú dices, ¿no? Como una aceptación del momento de vivir.
no la condena del saber más, ¿no? Como la condena de Adán. Nos vamos a meter en los berenjenales, pero bueno, como la condena de Adán, ¿no? De, bueno, no te comas la manzana, ¿no? Eso es como un destino previo. Ujú. No tengas un hijo porque te va a matar, Ujú. ¿no? Siempre hay una serie de condicionantes que parecería que marcan la vida de estos personajes. Ujú. Y a lo que llegan estos personajes, que es donde quería intentar como llegar, para donde convergen para mí las historias, por lo menos este mito de Edipo con la historia de Jesús, por ejemplo, es que Jesús termina entendiendo el misterio y aceptando como su propia mortalidad, ¿no? Como si no lo leemos de manera literal, sino si lo leemos a través de como de un aprendizaje más bien espiritual, en el que sueltas todo, o sea, llevas una vida compleja, llena de dolores, pero que en la que terminas de soltar todo, aceptando como tu propia mortalidad, terminas llegando a la divinidad. Y es un poco lo que terminan aprendiendo estos personajes griegos, en este caso particular Edipo. Termina al final como desapareciendo su propio cuerpo de su entierro, bastante parecido a lo que pasa con Jesús, ¿no? Que lo entierran y a los 3 días ya no está, renace y se eleva a los cielos. Pero es un poco este juego, ¿no? del ser humano que sufre en la tierra, que es algo muy cercano, y por eso te digo, claro, entender esto como un ritual al que tú te vas a enfrentar, que de alguna forma supongo que entiendes que hay un grado de ficción, pero que claro, los griegos tenían la catarsis, en las que llegaban hasta generarse daño por la fuerza y el impacto que tenían las obras sobre sus emociones. Ujú. Y claro, generar eso a través de la interpretación es muy complejo y debe haber sido muy bello. Y tal vez los recursos narrativos eran los necesarios, llevar al extremo algo para poder generar una empatía con el espectador, o con el ser parte del ritual. Ya. ¿No? Bueno. Como el momento en el que llegas y te comes el cuerpo de Cristo, que en un principio tú no haces caso y tú vas solo calladito, sacas la lengua, el cura te da, dices amén y te das la vuelta. Pero cuando vas creciendo y te vas dando cuenta de lo que significa este acto medio antropófago, Ujú. es complejo. Te comes tu carne, tomas tu sangre, muy parecido a lo que nosotros vivimos con la colada morada, que es una tradición muy arraigada que tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? Que está ligada como a estos momentos en los que se decidía, bueno, para que se entienda un poco mejor, es un paréntesis muy paréntesis. 2 de noviembre, Día de los Muertos, de los Santos Difuntos, o como le quieras decir, se solía hacer tradicionalmente en el Ecuador, que ibas donde tu muertito, hacías una exhumación del cuerpo, lo llevabas a la casa y comías con él. Cuando vienen los occidentales, obviamente estas prácticas salvajes son inaceptables, por lo que de a poco se van transformando, no terminan transformándose en tener un huesito de tu familiar, de tu ser querido, este huesito tallándose, volviéndose figuras que sean como representativas o que sean alegóricas a la imagen de este ser, a esta persona, y todo esto rodeado de un halo como de sufrimiento, una cosa muy grotesca relacionada con la sangre y la carne, en particular bebidas que estaban compuestas de sangre de vaca, y todo esto termina derivando después del bellísimo
sincretismo Ujú. en que nuestra tradición es ahora tomar una bebida hecha a base de maíz morado, que la llamamos colada morada, que de alguna forma representa la sangre, y la comemos justo con un pan en forma Persona. de persona, ¿no? Que es la guagua de pan, en forma de nuestro muertito. De alguna forma estamos haciendo este acto, ¿no? De comernos y tomarnos a nuestros propios muertos. Ujú. Mira que no estamos tan lejanos de los griegos si quieres hacer una lectura así de grotesca. Ritual. Pues, pero ahí la diferencia, que obviamente la distancia temporal y de entendimiento cultural sí es muy grande. Pero claro, la lectura es que, digo yo, al menos a tus muertitos era una cosa como de reconocimiento de tu linaje, ¿no? De tu posición en la tierra. Era una cosa muy humana, que es la belleza de la muerte, es la cosa más humana y hermosa que tenemos como para dimensionar. Y con cuestiones como Jesús y todas estas vainas, se volvió como la cosa del héroe. Trata de ser como Jesús, cómete a Jesús para ser como Jesús. Pero es que ese es el Y, mensaje comercial que nos sí, llegó. ajá, Tristemente es el mensaje comercial porque es el que más el y mensaje popular que no es real. pero es que es como además del cómete a Jesús para ser como Jesús porque él era hijo de Dios. O sea, no es cómete a Jesús, dice este ser sabio, humilde, enojado, increíble, complejo. Es cómete para que seas el hijo de Dios. Entonces hay una gran diferencia en las lecturas y en ese entendimiento de la muerte. Jesús superó a la muerte. Cuando haces estos rituales con tus muertos es como te fuiste. Está bien, yo en algún punto me voy a ir también, pero aquí estamos, disfrutemos de esta vaina Pero juntos. de alguna forma es superar a la muerte también. Porque No, mantienes vivo, sí. No te digo que los mantienes vivo de una forma material, obviamente no. ajá. Pero mantienes viva una esencia. Porque podría no Claro. importarnos también. O sea, podríamos solo... Ya está. Y Dejarlo ese ser. es el colapso de todo, por eso están pues tantas cosas careciendo de sentido porque llegas a carecer de dimensión. Sí, por eso tal vez nosotros hacemos tanto hincapié en que lo bello de rescatar como el mito, la tradición, es entenderlas como un acto sagrado, un acto ritual, que no es parte de nosotros porque nosotros no lo vivimos. Ujú. Y más bien a través de estos entender cuáles son los actos rituales que nosotros sí vivimos y darles como ese valor Claro, más profundo. por supuesto. Ajá. Bueno, y volvamos porque Terminemos con Layo. mira A que, ver, que recién Edipo y la- mató a su padre aún le y falta. lo que le falta. A ver, entonces, ¿qué pasa? Está yendo, se encuentra con Layo, lo termina matando, pero todo esto hay que entender que él no sabe que es Layo. Él ve un hombre en su carroza que le trata mal, Ujú. hay una escaramuza, él termina matándolo y bueno, y sigue su camino. Ujú. No es consciente de que mató al rey de Tebas, por ejemplo, no lo sabe él, Ni su padre. ni que su padre. Layo se estaba dirigiendo al oráculo justamente para preguntar qué debía hacer para liberar a Tebas de la esfinge. ¿Qué es lo que pasa, no? Este monstruo con cabeza de mujer, cuerpo de león, cola de serpiente y alas de águila había volado hasta Tebas desde el punto más lejano de Etiopía. La había enviado recientemente para castigar a la ciudad de Tebas porque Layo había raptado al niño Crisipo. Paréntesis de nuevo, ¿no? Crisipo era un apuesto hijo bastardo del rey Pélope. Es que para... En capítulos anteriores. Claro, esto es es un novelón. Culebrón. Era el hijo bastardo del rey Pélope de Pisa y durante los Juegos Olímpicos el príncipe Layo de Tebas se enamoró del joven y lo raptó, lo que desencadenó una guerra entre las dos ciudades. ¿Qué es lo que hace? Era como en castigo, envía a este monstruo, a la esfinge, a la entrada de Tebas, Ujú. para castigar pues, al pueblo de Tebas. El rey Layo intentó ir al oráculo para saber cómo deshacerse de él, pero bueno, fue condenado por su propio destino, ¿no? Ujú. Fue muerto a manos de su hijo. Ujú.
Bueno, habiéndose establecido cerca de la ciudad, la esfinge proponía a todos los caminantes tebanos este acertijo que le había enseñado, que le habían enseñado las tres musas. El acertijo. ¿Cuál es el ser con una sola voz, que tiene a veces 2 pies, otras 3, otras 4, y que es más débil cuantos más tiene? Y a los que no podían adivinar el acertijo los estrangulaba y devoraba en el acto. Claro, esto era un problema. Claro. Para el turismo de Tebas. Bueno, tal vez si la ves de lejos está bueno. Puede ser el necroturismo que está de moda y bueno, hay que ir a Tebas a ver si puedes responder o no, y si no, bueno, no regresas. Cuando Edipo se aproximaba a Tebas, adivinó la respuesta. Le dijo, el hombre. ¿Por qué? Porque anda a gatas cuando es pequeño, se mantiene firme sobre sus 2 pies en su juventud y se apoya en un bastón en la vejez. Sintiéndose humillada, la esfinge saltó del monte Ficio, estrellándose contra el suelo del valle. Es que no se puede. Sí, bueno, pasan estas cosas. Drama extremo. Piensa que tenías que mantener Toda entretenida a mi la vida gente. se basaba en no Sí. me sabía otro acertijo. Pero piensa Era que mi fuente de alimento. Debías mantener entretenida a la gente durante Era 2, un 3 monstruo. horas, 4 horas. No importa. Se acabó su show. En vista de esto, los tebanos lo aclamaron rey. A Edipo, ¿no? Pues les liberó de esta bestia, de este monstruo, los liberó él. Era su héroe. ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve rey. Se casa con Yocasta, la mamá. Él no lo sabía, ¿no? Por lo menos vamos a darle el beneficio de que él ignoraba lo que estaba pasando. Y, digamos, él se debía sentir con mucha paz al hacer una vida fuera de los condicionantes del oráculo, ¿no? No, vas a matar a tu padre y te casarás con tu madre. Ya me libré. Mira, no puedes. Yo ya soy rey, ya me casé. Soy rey de otro lugar, usted ya esto no me puede pasar a mí, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una peste sobre Tebas. Porque como es así, ¿no? A la final, claro, yo haría estas dos lecturas. Nos tenemos una lectura que es más cercana a nuestra época, más contemporánea, en la que ciertos procesos nos resultan irrisorios y llamativos y como tú dices, extremadamente exagerados, porque obviamente tenemos una cultura diferente en la que si esto puede parecernos mucho más cercano a Marimar que a una epopeya épica. Pero es que Marimar era una epopeya épica. Bueno, sí. Y luego está el otro lado, que tal vez es un poco más serio, que también lo quiero rescatar, que es entender esto desde la ritualidad de los griegos. O sea, desde la completa fantasía, no fantasía, sino el ¿cómo se dice? Como catarsis. El conectarse profundamente con algo que me está hablando desde más allá de mi propio entendimiento, intentándome enseñar algo. Bueno, cae una peste, ¿no? Sobre Tebas, todo mal. ¿Y qué es lo que pasa? El oráculo délfico, al ser nuevamente consultado, responde: expulsad al asesino de Layo, el antiguo rey, padre de Edipo. Edipo ignoraba con quién se había encontrado en el desfiladero. O sea, él no sabía que mató a su padre. Edipo maldice públicamente al asesino de Layo y lo sentencia al exilio. O sea, él maldice y se sentencia al exilio a él mismo, sin saber que él era él. O sea, bueno, él sí sabía que era él, pero sin saber que él era el asesino del rey. Esto da para 4 temporadas. Mira, y hasta ahí tú puedes decir, bueno, las cosas, la vida es difícil, que bueno, total, mañana hay que levantarse a trabajar. No. Aquí se mete un personaje de los más importantes y relevantes dentro de esta historia, que es el ciego Tiresias. El más célebre adivino de Grecia en aquellos tiempos. Porque era el único que te decía las cosas derechas.
Y que su historia también es bien interesante. Sí. Porque algunos dicen que en cierta ocasión, en el monte Silene, Tiresias había visto a 2 serpientes cuando se estaban copulando. Al atacarlo, las 2 serpientes, él las golpeó con su bastón y mató a la hembra. Inmediatamente Tiresias fue transformado en mujer y llegó a ser una famosa ramera. Okay. Pero 7 años más tarde, acertó a ver la misma escena en el mismo lugar y en esta ocasión recobró su virilidad dando muerte a la serpiente macho. Aquí sí no nos vamos a meter, porque este berenjenal es de otra huerta, no de la nuestra de hoy. Cierta vez Hera reprochó a Zeus por sus múltiples infidelidades. Hera le dice, tú me estás siendo infiel, y me estás siendo infiel muchas veces. Entonces le dice que es porque los hombres disfrutan más del Claro. placer que las mujeres. Entonces Zeus dice, no, son las mujeres. Zeus le dice, mira. De todos modos, cuando yo comparto el hecho contigo, tú pasas un rato mucho más agradable, pues obtienes infinitamente más placer del acto sexual que yo. Eso le dice Zeus a Hera. Hera le dice que no, que es un tonto, que cómo se atreve a decir eso. Y Dicen, bueno, nosotros dos no podemos decidir, tú tienes lo tuyo, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Vamos a llamar a un mediador, a un tercero. ¿A quién llaman? A Tiresias. Pobre que andaba por ahí matando serpientes. No. Él es llamado y para poner fin a la discusión, ¿no? Y basándose en su experiencia personal, acuérdense, había sido hombre, había sido mujer, había sido ramera. Responde, sí, el placer del amor en 10 partes dividida 3 por 3 a la mujer, 1 a los hombres daría. O sea que por cada placer del hombre son 3 placeres de mujer. Según Tiresias. Y Hera estaba tan exasperada por la sonrisa triunfal de Zeus que cegó a Tiresias. Le quitó los ojos. Y Zeus dijo, no, pues este está de mi lado, y lo compensó con visión interna y con una vida extendida a 7 generaciones. O sea, de alguna forma no lo volvió inmortal, pero lo volvió muy longevo. Y era de los pocos oráculos que te decía, o creo que el único oráculo que te decía las cosas como son, porque la mayoría te decían cosas como en el camino de la vera, claro, tu vida te dan será... demasiado Entonces, retóricos. Claro, ajá. Entonces él sí te decía, no, es que tú vas a irte por el camino y te vas a caer. Mira, tú te va a pasar esto. Ajá. Es más, ya se van a dar cuenta. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Tiresias exige una entrevista con Edipo. Y inmediatamente Tiresias se presenta en la corte de Edipo, le revela una voluntad de los dioses. Y le dice que cesaría la peste solo si un hombre sembrado muriera por la ciudad. Esto le dice Tiresias, intentando ser lo más directo, ¿no? Como tú dices. El padre de Yocasta, Meneceo, uno de los que habían surgido de la tierra cuando Cadmo sembró los dientes de la serpiente, se arrojó inmediatamente desde lo alto de las murallas, como diciendo, mira, muy heroico, ¿no? Bueno, me voy con la esfinge. Me voy a sacrificar para liberar de la peste a mi pueblo. Tiresias entonces siguió anunciando, ahora cesará la peste. Pero los dioses habían pensado en otra persona. Claro, esto pasa mucho, ¿no? En el mito griego, ¿no? Hay como una especie de falta de comunicación o un cambio de planes de último momento que te dicen, sí, anda por ese camino, y de luego los dioses dicen, ¿sabes qué? Como que ya no me convence mucho y cambian de postura. Cambiaron de guionista. Y claro, ¿no? Los dioses habían pensado en otra persona. Entonces le llega el mensaje. Tiene que ser alguien que ha matado a su padre y se ha casado con su madre. A lo que tú dices, bueno, lo de Meneceo, ¿no? El padre Yocasta un poco, bueno. ¡Espera, papá! Bueno, fue con el sí. ¿Qué puedes hacer? Ya se votó, pues ya. Y aquí es donde
se complejiza todo, porque como bien dices, Tiresias es muy directo. No se anda con rodeos, no se anda ahí con trabalenguas, adivinanzas y versos rebuscados para... No. Va directamente donde Yocasta y le dice que se trata de su esposo Edipo. O sea, que Edipo es su hijo. Y que Edipo mató a su esposo, al rey Layo. Yocasta al principio no le quiere creer a Tiresias, no, obviamente, porque en principio ella no sabía. Recordemos, ¿no? Al inicio Layo no le cuenta lo que le dice el oráculo, por eso ella no sabía por qué él... Claro, ella pensaba que su hijo murió. Claro, que se le fue arrebatado y bueno, pero ella no sabía el por qué tenía que separarse de su hijo, por qué él no quería tener un hijo. No sabía que estaba condenada por el destino o que todo este linaje estaba condenado por una... no sé. Ya desde el inicio. Por una suerte de broma o de... No, broma no. Broma del destino. Sí, es que no, pero no es una broma del destino, ¿no? El destino tendrá otras puede ser un sentido necesidades. Del humor retorcido. Es muy retorcido si fuera el caso. Bueno, en todo caso ella no le quiere creer. Pero pronto las palabras de Tiresias quedan confirmadas por una carta enviada por Peribea desde Corinto. Escribió diciendo que la súbita muerte del rey Pólibo le permitía ahora revelar las circunstancias de la adopción de Edipo. O sea, su madre adoptiva, que no era su madre, termina escribiendo una carta que le permite abrir los ojos a Yocasta para entender que Edipo sí era su hijo. Y no solo eso, se casó con su hijo. Y tuvieron hijas. Tuvieron 7 hijos, me parece. Y que él fue quien mató a su ex esposo, o sea, mató a su padre. Esto es un enredo. Pero que su padre siempre le ocultó que tenía un hijo. Claro. Yocasta, llena de vergüenza y dolor, se ahorcó, mientras que Edipo se cegó con un alfiler que sacó de su vestido. Algunos dicen que Creonte, el hermano de Edipo, lo expulsó, y que éste, después de vagar durante muchos años de país en país, guiado por su fiel hija Antígona, que es otro dramón, que no vamos a tocar hoy, pero es otro dramón, otra tragedia, para tratarlos con respeto. Pues no somos nadie para venir aquí a burlarnos del gran Sófocles. He aprendido algo de ese no tratarles con respeto, que es muy necesario. Porque... Sí, estoy de acuerdo. Porque, claro, el haberles tratado con ese excesivo respeto generó un montón de perversiones en muchas cosas. Sí. Porque, claro, no eran una cultura superior, eran una cultura como muchas otras, que compartían mucha sabiduría, muchos dramas, muchas historias, pero no eran la cultura. No. Entonces, desde nuestra mirada y desde nuestro conocimiento, permitirnos como y respetar, releer las cosas, como para respetarlas en los puntos necesarios, es decir, en no mantener estos dramas ni estos abusos, que es como gran base de la mitología, como cosa fundamental, porque creemos que esto es una cultura superior, es sumamente necesario. Sí. Yo creo que voy a insistir en que podemos hacer estas dos lecturas. Una lectura contemporánea, mucho más desapegada, que entienda desde nuestra realidad sociocultural, desde nuestra coyuntura, el trasfondo de la historia, y que nos permita jugar con lo que dice, y burlarnos también, y a la vez tener otro lado en el que con profundo respeto entendemos
la importancia que tienen estas historias dentro de nuestra historia como sociedad. Claro, la cercanía que los dramas humanos siempre Sí. representan y lo importante que es que sintamos el dolor del otro, el sufrimiento del otro, por supuesto. Y lo que están buscando enseñarnos. Sí, Y así de todo. Nosotros tal vez hablamos mucho de la religión judío-cristiana porque es la que se nos impuso. ujú, Y venimos de ahí. O sea, imagínense que pasamos más de 10 años en un colegio que constantemente nos obligaba a rezar o a leer o a repetir sin entender una doctrina que nos impuso un montón de dogmas bastante severos y que no tienen ninguna congruencia con nuestra contingencia. ni con la realidad, ni Exacto. con la verdad humana. Entonces no nos aportaban absolutamente nada. Ujú. Más bien nos volvían soldados de Cristo, nunca mejor dicho, en una guerra sin sentido, es una guerra que no entiendes. Ujú. Por eso lo que nosotros buscamos es intentar releer esto e invitarles a cuestionarse el porqué de las cosas, o sea, desde dónde vienen, hacia dónde van, qué nos intentaban decir, tomándolas con la seriedad del caso, pero eso, en tomarlas con la seriedad del caso es entender que tienen gran parte de serio y gran parte de no serio. Ujú. Que el único que puede como desmenuzar eso es el interlocutor, o sea, quien lo lea, el individuo. Y en este caso ustedes, si nos escuchan y aprenden algo, o se cuestionan cosas. Bueno, en todo caso, expulsado, Sin ciego, ojos. condenado, llega finalmente a Colono en Ática. Las erinias, que tienen allí una arboleda, le dan caza hasta matarlo. Y Teseo, otro personaje muy interesante, termina enterrando su cuerpo en el recinto de los solemnes en Atenas, llorándolo al lado de Antígona. Ujú. Y de alguna forma así termina la... Espantosa tragedia. Muy resumido, esto es algo muy resumido lo que hicimos hoy, ¿no? Y con mucho menos drama, porque Sí. es Nosotros aquí terriblemente compartimos una... doloroso cómo se cuentan todas las cosas. Y nuestra intención no es más que compartirles esta pequeña historia, estas 3 pequeñas historias que les hemos contado hoy, ¿ya? La historia del doctor, que bellamente nos habla de la supraconciencia, ¿no? Es el lugar donde podemos estar interconectados a través de una... Todo es una serie de conexiones y por eso importa mucho lo que pensemos, lo que decidamos, por el bien de todos. Sí. Piensen que no estamos condenados a nuestro destino, sino que el destino lo vamos escribiendo nosotros mismos. No es un solo camino, más bien es una red de caminos que de alguna forma nos llevarán a nuestra innegable muerte. Pero sin drama. Y veamos qué nos depara el destino en nuestro antepenúltimo programa. Este es... Penúltimo. penúltimo programa. ¿El de la siguiente semana es el último? No, el siguiente es el penúltimo. Entonces este es antepenúltimo. Este Claro. fue el antepenúltimo. Antepenúltimo es hoy. Penúltimo es la próxima y el último es... Ajá. Nos quedan 2 más. Ajá. Bueno, Uno de esos ya está marcado por el destino. uno ya está marcado por el destino y está escrito con letras de sangre. En todo caso, el último tema que nos queda para este año es la música. Yay. Un gran Muy tema apropiado para nosotros en medio de la radio. Y un gran tema para terminar este año, ¿no? Con algo que es muy esperanzador, bello y que tiene una profunda conexión con el espíritu del ser humano, que es la música.
Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Mente Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram, en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo en WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos el Palo Encebado.